Y si usted pudiera asistir a su propio funeral, sentir cada lágrima, escuchar cada palabra susurrada alrededor de su cuerpo sin vida, esta experiencia, que parece un guión de película, se describe como una realidad intensa y común en el mundo espiritual. A través de miles de comunicaciones estudiadas desde el siglo XIX, obras como las de Allan Kardec revelan que, después de la muerte, la conciencia permanece lúcida. Y el primer gran choque para el espíritu es justamente verse como el centro de una despedida que él no puede interrumpir. Imagina la confusión de intentar gritar «¡Estoy aquí!» y nadie escuchar. La angustia de querer consolar a un hijo y sus brazos atravesar su hombro. Es en este momento de absoluta perplejidad que comienza un viaje de emociones abrumadoras, donde el espíritu es forzado a encarar el impacto real de toda una vida. Y la primera pregunta es la que va a cambiarlo todo. Y es ahí, en ese estado de confusión total, que el espíritu comienza a vivir su primera gran ilusión en el mundo espiritual, la ilusión de que todavía está preso a aquella materia inerte. Los relatos son impresionantemente parecidos. El espíritu André Luis, en el libro Nuestro Hogar, psicografiado por Chico Xavier, describe que permaneció días, sí, días enteros, aferrado a su propio cuerpo físico. Él veía a las personas llegar, sentía el olor de las flores, pero era como si estuviera dentro de un sueño muy vívido del cual no podía despertar. Él intentaba moverse, pero una fuerza extraña, un hábito de siglos, lo arrastraba de vuelta a aquel involucro que ya no respondía más. Imaginen el desespero. Usted tiene toda su conciencia, sus memorias, sus sentimientos, pero el mundo simplemente deja de responder a sus comandos. Las personas lloran, tocan en su rostro en el ataúd, y usted está allí, a centímetros de distancia, gritando, y el sonido se desvanece en el vacío. Este período es llamado por los espíritus mentores de perturbación espiritual, y no es casualidad, es un torbellino. Y en medio de ese torbellino, el espíritu comienza a percibir detalles que pasarían desapercibidos si él estuviera vivo. Él ve el maquillaje pesado aplicado en su rostro, la ropa que eligieron para él, que quizás no fuera su favorita. Escucha conversaciones susurradas en la esquina de la sala. Se fue muy joven, dice uno. Al menos no sufrió más, comenta otro. Y cada palabra resuena de una manera diferente ahora. No entran por los oídos, parecen surgir directamente en el pensamiento del espíritu, con una claridad cristalina y muchas veces una carga emocional brutal. Él percibe el dolor genuino en la mirada de algunos, pero también puede percibir la disimulación en otros. Puede sentir a aquel primo distante que vino más por obligación social que por verdadero afecto. La percepción se agudiza de una manera que es, al mismo tiempo, un don y una tortura. Y es en este punto que ocurre una de las sensaciones más relatadas y más angustiantes de todas, el intento frustrado de contacto. El espíritu ve a la esposa desvanecerse de tristeza, el hijo pequeño preguntando dónde fue el papá. Allí, movido por un amor que no murió, él se acerca. Él intenta envolver a la persona en un abrazo, susurrarle que todo está bien, que él está allí. ¿Y qué sucede? Sus brazos etéreos atraviesan el cuerpo de la persona amada. Sus palabras de consuelo se pierden como un viento muy débil. La persona se estremece, tal vez sienta un escalofrío, un olor familiar, y lo atribuye a la emoción del momento. Para el espíritu, es la confirmación de una soledad inmensa. Él está en un plano tan cercano y al mismo tiempo tan distante. Es como estar detrás de un vidrio impenetrable, golpeándolo, y nadie escucha el sonido. En ese momento, la lucidez comienza a ceder ante una emoción más profunda y devastadora. El shock inicial de «estoy muerto» desaparece y queda espacio para una pregunta que quema el alma. ¿Qué hice de mi vida para estar viendo esta escena? El espíritu comienza a ser invadido por un recuerdo emocional implacable. Cada momento de negligencia, cada discusión inútil, cada «te amo» que quedó atorado en la garganta,
todo regresa con una fuerza abrumadora. Él ve el dolor en el rostro de aquellos que hirió y entiende de forma cruda que ese dolor es un reflejo directo de sus acciones. La velación deja de ser un evento sobre su muerte y se transforma en una lección final y práctica sobre las consecuencias de sus actos. Y es precisamente en ese sumergirse en sus propios errores que un nuevo sentimiento, el más pesado de todos, comienza a tomar posesión del espíritu, preparándolo para la siguiente etapa de este viaje más allá de la muerte. Y es en ese profundo sumerge en la memoria que el espíritu encuentra el verdadero infierno, pero no un infierno de fuego y azufre. Es un infierno íntimo, silencioso y hecho puramente de la materia prima de su propia conciencia. El espíritu Emmanuel, a través de las psicografías de Chico Xavier, solía decir que el mayor sufrimiento en el más allá no son las penas externas, sino la visión nítida e inescapable de las oportunidades perdidas. Y es exactamente eso lo que ocurre allí, en aquel salón de velatorio. Cada lágrima que escorre por el rostro de un ser querido deja de ser solo agua salada, se transforma en un espejo que refleja, con una claridad dolorosa, una elección del espíritu. Ese hijo que llora desconsolado, el espíritu se acuerda del día en que prefirió el trabajo al partido de fútbol prometido. La esposa que sostiene la mano fría de él en el ataúd, él revive la discusión trivial de la última semana por algo que hoy parece ridículo. Su dolor, ahora, se vuelve la medida exacta de su propio arrepentimiento. Es una matemática cruel del sentimiento. El espíritu ya no siente el dolor físico del cuerpo que yace allí. Él siente, de forma amplificada, el dolor emocional que él mismo causó. Es como si cada herida que él abrió en el corazón ajeno ahora sangrara en su propio campo espiritual. Y lo peor, él percibe que ese dolor de los que quedaron es, en esencia, el reverso del amor que él recibió. Cuanto más amor había, mayor era el vacío, mayor el sufrimiento. Y él se pregunta, ¿respondí a ese amor? ¿Lo retribuí en la misma medida? ¿O simplemente consumí ese afecto como algo garantizado, sin nunca preocuparme en repor? La culpa que surge no es un juicio que venga de fuera, es un veredicto pronunciado por la propia alma, ante las pruebas irrefutables que la escena del velatorio presenta. Es la conciencia, finalmente despierta y sin las excusas del ego, haciendo su última declaración de cuentas. En este estado, el espíritu comienza a percibir matices que antes eran invisibles. No ve solo el dolor, sino la calidad del dolor. Puede diferenciar el sufrimiento reparador, aquel que duele pero es limpio, del dolor intoxicado por el resentimiento o la culpa que él mismo plantó en los demás. Puede sentir el peso de los «qué pasaría si» y los «tal vez» que flotan en el aire. Y en medio de este caos interno, puede surgir un destello de alivio, el recuerdo de un gesto de bondad, una palabra de perdón dada, un momento de pura conexión. Esas memorias brillan como pequeñas luces en la oscuridad, y son ellas las que, muchas veces, atraen a los primeros espíritus benéficos que vienen en su auxilio. Pero para muchos, en este primer momento, esas luces son pocas y distantes. Lo que predomina es un sentimiento abrumador de deudas, la sensación de haber dejado un rastro de destrucción emocional atrás. Y es ahí donde el espíritu hace la pregunta que va a definir sus próximos pasos. ¿Qué puedo hacer ahora para aliviar este dolor que he causado? ¿Existe alguna forma de arreglar esto? La respuesta a esa pregunta va a depender de un factor decisivo, un factor que transforma completamente la experiencia del velatorio y que pocos, muy pocos, logran percibir mientras están vivos. Y este factor decisivo, que pocos perciben, es la calidad de los lazos que fueron construidos en vida. Porque el velatorio, para el espíritu, no es un evento único, es la revelación final de la red de afectos que él tejió. Y los relatos muestran escenarios radicalmente diferentes. Hay los que, envueltos en oraciones sinceras y en una saudade limpia,
se sienten envueltos por una luz suave que amaina la transición, como describe André Luis en Nuestro Hogar. Pero hay otros, como en las duras lecciones de Memorias de un suicida, que testimonian el silencio constreñedor, el alivio mal disfrazado o la revolta abierta de la familia. En estos casos, el dolor de la culpa es sustituido por el hielo del desamparo total. El espíritu comprende, de forma brutal, que los lazos puramente materiales o interesados se rompen allí, delante del ataúd. Él queda solo, con el vacío que él mismo creó. En este momento de extrema vulnerabilidad que se revela la gran lección. El funeral es el espejo. La imagen que él refleja es la suma de cada elección, de cada gesto, de cada intención que cultivamos. El viaje del espíritu después de la muerte comienza con él siendo forzado a encarar el legado emocional que dejó atrás. Y la conclusión no es sobre el miedo a la muerte, sino sobre el coraje de vivir con propósito hoy. La pregunta que queda no es ¿cómo será mi funeral?, sino ¿qué tipo de presencia estoy siendo para que, cuando yo sea solo una presencia espiritual, el recuerdo que deje sea un abrazo de paz y no un peso de arrepentimiento? La vida, por lo tanto, es la preparación para este momento final de verdad. Y la buena noticia es que la revisión de nuestra historia puede comenzar ahora, bien antes del último suspiro.